Vamos a hablar hoy de cardiopatía isquémica. Lo primero que les quiero decir es que todo dolor torácico que yo encuentre, tengo que considerar que es un infarto agudo de miocardio hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque es una emergencia, es mi peor diagnóstico posible, lo tengo que descartar. Una vez que yo lo descarté, puedo pensar en algo pulmonar, que también puede ser grave, pero mi prioridad, infarto. Pulmonar, por ejemplo, un neumotórax, que es algo agudo, que tengo que resolver con cierta prontitud. Si no es nada pulmonar, ¿qué sospecharía? Bueno, puedo sospechar una disección aórtica. ¿Qué es eso? Es cuando se crea un espacio de aire que no debería estar ahí entre dos capas de la aorta, en este caso entre la íntima y la media, ¿verdad? Se crea un canal anómalo de aire. Entonces la persona va a sentir un dolor que va a tener las características, a diferencia del dolor del infarto, que es opresivo, este va a ser un dolor de punzada y hacia abajo. El paciente va a sentir como que le están clavando un cuchillo y le están jalando hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aorta que se afecta es la torácica descendente, entonces el dolor va en ese sentido. También causa gastrointestinales, úlceras, problemas de esófago, algo que nos mencionan bastante en semio, condritis, síndrome de Tietze. ¿Por qué sería de mis últimos diagnósticos? Porque es algo que yo lo puedo tratar con un manejo sencillo, analgésico, nada de qué preocuparme. Ansiedad. ¿La tengo que descartar? Claro que sí, pero de las últimas cosas en las que yo voy a pensar. Primero tengo que pensar en infarto. Nunca mi primera sospecha, aunque el paciente haya tenido un evento que le pueda desencadenar ansiedad y todo, pero no es mi sospecha diagnóstica. Ahora, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Ahora sí. Se parece bastante a la definición de insuficiencia cardíaca porque es una alteración entre perfusión y demanda. Es decir, va a haber un aumento de la demanda de oxígeno del corazón o una disminución de la capacidad de perfundir ese corazón por parte de las arterias coronarias. El corazón se perfunde durante la diástole, ¿verdad? Y va a estar regulado por la capacidad de los vasos de dilatarse o contraerse, ¿verdad? Regulando así ese flujo que le llega al corazón. A pesar de que la presión cambia, etcétera, eso lo regula. Claro, el vaso tiene que estar sano para poder lograr eso. ¿Qué más me influye en eso? La capacidad de transporte de mi sangre, ¿verdad? ¿Qué tan funcionales están mis pulmones? ¿Qué tan bien está mi hemoglobina? ¿Qué tanta concentración de oxígeno logro tener en mi sangre? Ahora, la demanda, ¿qué me la afecta? Patologías. Y en general está dada por la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del músculo, que es el que me demanda el oxígeno. Obvio que si yo lo tengo trabajando a tope, como en muchas patologías, me va a exigir más oxígeno y es ahí cuando puede surgir un problema. Ahora, ¿cuál es la etiología de llegar a una isquemia? El 90%, aterosclerosis. El problema es que es un proceso silente. Puede empezar desde los 20 años, pero en realidad se ha visto placas ateromatosas desde bebés, incluso, por el tipo de vida que llevamos hoy en día. Pero las arterias de este paciente no solo van a estar afectadas a nivel del músculo cardíaco, sino a nivel global. Arteriopatías periféricas. Clínicamente se puede observar como una claudicación intermitente, un paciente que está haciendo ejercicio, camina, etcétera, y le duele mucho los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque sus arterias están obstruidas, entonces no le va a llegar buena irrigación a esos miembros. Misma fisiopatología, solo que aquí afecta músculo cardíaco y aquí afecta músculo estriado, ¿verdad? Entonces yo le tengo que preguntar al paciente si él ha experimentado eso. ¿Qué otra cosa tengo que buscar? Apoplejía, es decir, accidente cerebrovascular, ¿verdad? Porque los vasitos a nivel del cerebro también se afectan. Puede ser que él no se haya dado cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular, pero yo solo tengo que preguntar y buscarlo. La aterosclerosis me afecta el tono del vaso sanguíneo, me lo inflama y es un estado protrombótico. Muchas veces la placa que está en ese vaso va creciendo de tamaño y me va limitando el flujo. Si este crecimiento es progresivo, me da chance de ir sacando otros vasitos colaterales por angiogénesis para perfundir esa parte del corazón. El problema es cuando la obstrucción es súbita. Entonces eso va a ser mucho más grave porque yo no tengo plan B. Pero no es como que si es progresivo no me va a dar problemas. Porque a veces, sí, en reposo yo estoy bien con ese poquito de flujo que logra pasar, pero si aumento la demanda, como yo tengo esa oclusión parcial, este poquito flujo ya no es suficiente.
y ese es el momento en el que en el estado basal incluso yo voy a empezar a tener problemas con este poquito de flujo. Alrededor de un 80% de ese vaso ocluido por la placa ya me va a empezar a dar a mí afectación incluso en reposo. Otras etiologías menos comunes, los espasmos, ¿verdad? Son contracciones del músculo temporales que pueden hacer que esos vasos se cierren y no llegue suficiente sangre. Por ejemplo, en un paciente joven que me llega a mí con un infarto a la emergencia, yo no sospecho de primero una aterosclerosis, sino que sospecho un vasoespasmo producto, por ejemplo, de cocaína, ¿verdad? Consumo de cocaína. No es tan común sospechar una aterosclerosis, pero sí es posible, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Un émbolo, cualquier cosa que me obstruya ese vaso. Y una hipertrofia del corazón. Ya lo vimos por qué. Porque un corazón agrandado requiere más oxígeno para trabajar, ¿ok? Requiere más irrigación y esa irrigación no siempre existe. Cualquier situación que me dé a mi hipoxemia. Si yo tengo menos presión parcial de oxígeno en mi sangre, llega menos oxígeno a mi corazón, ¿ok? Si no tengo suficiente oxígeno en la sangre. Hay malformaciones congénitas también. Ahora hablemos de factores de riesgo. Sumamente importante la edad, porque la aterosclerosis, siendo la principal causa, va progresando a medida que nosotros vamos envejeciendo. También el sexo es sumamente importante, porque los hombres siempre tienen mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque no tienen estrógenos que protegen a la mujer. El problema de la mujer es que ese efecto protector ya lo va a ver hasta el momento en el que inicia realmente el proceso de la menopausia, porque luego de eso, todo el daño que se hizo durante su juventud le va a caer de un solo, porque ya no tiene sus estrógenos. En resumen, normalmente este va a ser un paciente mayor de 45 años y hombre, ¿verdad? Que llega con un problema isquémico. Otro factor de riesgo, las 4 T's. La primera T de colesterol. Es decir, hiperlipidemias, aumento de los lípidos en sangre, ¿verdad? LDL, colesterol y un HDL muy bajo. La otra T, tabaquismo, nos daña el endotelio. Una de las cosas que hace es disminuir la producción de óxido nítrico, haciendo que la vasoconstricción predomine, porque ya no está este vasodilatador, ¿verdad? Obviamente eso me va a influir en la progresión de una isquemia. La otra T va a ser de hipertensión y la otra va a ser de diabetes, ¿verdad? Además, sedentarismo. Y el problema es que muchos sedentarios deciden hacer ejercicio de la noche a la mañana, no están acostumbrados a ese tipo de esfuerzos y se van a exigir demasiado. Se van a poner una demanda sobre ese corazón terrible. Pueden tener isquemia de esa forma. El estrés nos predispone y la genética. Si mi paciente tiene un familiar de primer grado, es decir, un padre o un hermano, varón, menor a 55 años, diagnosticado con cardiopatía isquémica, grave factor de riesgo. Si tiene una familiar mujer menor a 65 años, igual de primer grado, diagnosticada con cardiopatía isquémica, grave factor de riesgo. Me preocupo, ¿verdad? Estas enfermedades son producto de nuestros hábitos, pero también muy importante qué tan predispuesto soy yo en base a mi estilo de vida a llegar a este punto. Eso es muy genético también. Por eso es que hay gente que no se cuida e igual no tiene problemas, pues. Ahora, fisiopatología de la angina. ¿Por qué duele? ¿Menor perfusión o mayor demanda? Entonces, la placa ya no me da a mí suficiente flujo, ¿verdad? Por lo que yo empiezo a tener mecanismos compensatorios, vasodilatación y vasos colaterales, ¿verdad? Que me dan cierto grado de bienestar. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Hay situaciones que me aumentan mi demanda de oxígeno, como ejercicio, estrés, patologías, y eso me causa a mí una isquemia, porque ya no tengo con qué compensar. La isquemia también yo puedo llegar a ella por otros caminos, ¿ok? No necesariamente por un ejercicio o un factor que me hizo que este flujo fuera insuficiente. También puedo llegar yo por una obstrucción súbita, ¿verdad? Como es el caso de los procesos agudos, que son la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Esto de la progresión
¿verdad? De la oclusión progresiva es más de una angina estable, que ya lo vamos a ver cada concepto, ¿verdad? Para que lo entendamos un poco mejor, pero lo voy adelantando desde ahorita. Entonces, por ambos caminos llegamos a un punto en el que hay isquemia franca, ¿verdad? Disminución del flujo hacia el tejido del corazón. Y es aquí donde vamos a empezar a tener alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque normalmente es un metabolismo aerobio. Entonces, se afecta la producción de ATP, ¿verdad? Estas serían las primeras alteraciones que aparecen en las metabólicas. Sale potasio, entra sodio a las células del corazón y se empieza a acumular calcio en el citosol. ¿Qué otra alteración metabólica? La acumulación de ácido láctico, que es un metabolito tóxico, porque tengo un metabolismo anaerobio ahora, ¿verdad? Y esto, el ácido láctico, me va a poner al corazón hipocinético. Me le da una afectación o una alteración que ya no es metabólica, sino funcional. Específicamente, ¿cuáles son estas alteraciones funcionales? Lo primero que se afecta es la relajación del corazón. Luego se afecta la contracción del corazón, primero la diástole, luego la sístole. Y finalmente me causa alteraciones del ritmo cardíaco, de la electricidad, ¿verdad? Y esto puede ser causa de muerte fácilmente. El problema también está cuando este proceso isquémico se prolonga. Si ya van pasando de 20 a 30 minutos, yo no solo voy a tener eso, sino necrosis en el tejido. ¿Y cómo distingo yo si hay necrosis o no? Porque se elevan las enzimas, es decir, las troponinas, y en el electrocardiograma yo voy a notar alteraciones en el segmento ACT. Estos cambios yo solo los veo entonces en un infarto y no en una angina, porque en la angina no llego a la necrosis, sino que me quedo en la isquemia, que es transitoria y no dura tanto para que yo pueda tener un daño permanente o una necrosis. Ahora, clínicamente, ¿cómo manifiesta el paciente que tiene una angina? Algo muy característico, el signo de Levine. Es un paciente que viene, agarra su mano, hace un puño y se lo pone en el pecho, justo en la parte del esternón. Cuando yo le pregunto que cómo le duele, es la manera típica de describir el dolor, pero no todos los pacientes van a percibirlo de esa manera típica. Por ejemplo, adultos mayores con diabetes mellitus tienen afectado su sistema nervioso y no perciben bien el dolor. Ellos lo pueden percibir como náuseas, disnea, desmayos. Ahora sí, en examen físico, que quiero que ustedes puedan buscar. Quiero que recuerden que en estos pacientes se afectan todos los vasos, entonces soplos, carotidios, porque esos vasos también están ocluidos, ¿verdad? Hay flujo turbulento por esas alteraciones de los vasos, ¿verdad? Pulsos periféricos reducidos, también por la misma razón. Santelasmas y santomas, que son, ¿verdad? Por el aumento de los lípidos en sangre. Retinopatía, alteración de los vasos sanguíneos por la hipertensión en el ojo al hacer fondo de ojo. También puedo tener un R3, un R4 y una cardiomegalia, porque la isquemia afecta la función de mi corazón. En el caso de la angina, el dolor es creciente y luego decreciente. Hay un pic. Es un ataque de dolor paroxístico, es decir, breve pero intenso. También tiene la capacidad de ser repetitivo y que está en el subesternón o en el área precordial, ¿ok? Dura de 15 segundos a 15 minutos en promedio. Se pueden irradiar hacia brazos, hombros, mandíbula, epigastrio, espalda, dientes, igual que el infarto, ¿verdad? No se tiene solo que percibir en esas áreas típicas. Otra de las diferencias es que el infarto es una emergencia, ¿ok? La angina no. Pero tanto la angina inestable como el infarto de agudo de miocardio, recordemos que sucede no en sí por la placa, ¿verdad? Sino porque se dañó, se expuso el colágeno subendotelial, empiezan procesos trombóticos, activación de la cascada de la coagulación, y ahí es donde se forma un trombo, y ese es el verdadero problema como tal, no la placa, el trombo, ¿verdad? Es que me reduce de forma abrupta el diámetro de mi vaso sanguíneo, ¿verdad? Eso sucede en angina inestable y ya.
En el infarto, esa isquemia ha sido prolongada, de manera que el músculo va a morir, va a experimentar necrosis. Y con prolongados nos referimos a 20 a 30 minutos, ya lo dijimos. La irrigación tiene que estar gravemente comprometida también, tiene que ser 10% o menos de lo que normalmente debería de haber en el corazón, ¿verdad? Otras causas de infartos, los espasmos, las embolias, muchísimo menos frecuentes que esto. Ahora, ¿qué pasa con la angina estable o típica? Esta es la más común para empezar de las dos anginas. Es causada por un esfuerzo aumentado, es decir, mayor demanda. Va a durar menos de 20 minutos y no necesariamente se percibe como dolor, sino que se puede percibir como opresión. Yo le pido a este paciente la prueba de esfuerzo, fíjense, para evaluar qué tan grave está la angina. Entonces yo le hago un electrocardiograma mientras el paciente está realizando ejercicio. Pero tiene que ser un ejercicio que a mí me rete realmente, o sea, que sea como un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Y yo voy a ver si hay cambios en el electrocardiograma o si mi paciente presenta dolor. Importante que la angina estable siempre desaparece con reposo o nitroglicerina, sublingual en 1 a 5 minutos. Ahora, la inestable o progresiva. Mucho miedo con esta, ¿ok? Aquí el problema es que hubo una ruptura de la placa y una trombosis, ¿verdad? Es un taponamiento no completo del vaso sanguíneo. El paciente está en reposo en el momento en el que el dolor aparece y puede durar más de 20 minutos. ¿Cómo lo diferencio de un infarto? EKG y enzimas. Primero voy a hacer el EKG. ¿Por qué se imaginan ustedes? Porque si yo lo tengo en la emergencia y yo lo hago rápido, eso no me toma más de 5 minutos. Y eso porque la máquina se va a tardar su poquito. Mientras que las enzimas, pues tengo que sacar la muestra, tengo que mandar al laboratorio, es un proceso más largo. Tercer tipo de angina, la de Prinzmetal. Es un tipo de angina inestable, pero no es por rotura de placa, sino por espasmos en las coronarias. Un paciente, por ejemplo, joven que tiene un episodio de angina por la noche, porque se debe a descargas adrenérgicas, ¿ok? Tampoco encontramos enzimas elevadas en ese tipo de angina, ni en ningún tipo de angina. Ahora, si yo hablo de las afectaciones isquémicas, lo primero que a mí se me afecta es la parte del endocardio, es decir, la parte de más adentro del corazón, luego el subendocardio, y una vez que avanza la afectación puede llegar a ser transmural. O sea, todo mi grosor está afectado. Eso es lo que significa transmural. ¿Qué me determina a mí qué tan grave va a ser una isquemia? ¿Verdad? La localización del trombo. ¿En qué parte de la arteria está? ¿En qué arteria está? ¿Qué tan grave fue la oclusión? ¿En cuánto porcentaje? ¿Qué tan rápida fue? ¿Qué tanto tejido estaba irrigado por esa parte del vaso? ¿Qué tanto tiempo duró la oclusión? Si habían vasos colaterales o no, y mi concentración de oxígeno en sangre. Gracias al EKG yo puedo saber si fue transmural, ¿verdad? Cuando se eleva el segmento de CT es transmural. Si no, yo solo miro otras alteraciones, por ejemplo en la onda T. Pero en ambos tipos de infartos yo encuentro las enzimas positivas, recordemos, ¿verdad? El problema es que muchos infartos pueden ser asintomáticos y el paciente puede llegar ya con una insuficiencia cardíaca, con una miocardiopatía isquémica y no saber que eso es producto de una isquemia previa, ¿verdad? Al igual que en la insuficiencia cardíaca, nosotros podemos utilizar la clasificación de la New York Heart Association, que nos da la parte funcional del paciente. En el grado 1, una angina que solo se hace visible en un esfuerzo extenuante. En la otra, cuando en actividades diarias me empieza a aparecer, ¿ok? En el grado 3, cuando yo tengo angina en esfuerzos menores a mi actividad cotidiana. Y en el grado 4, donde mi angina es en reposo. Tipos de angina inestable, entonces, en reposo, de reciente comienzo, que en los últimos meses o menos de 2 meses la frecuencia de los episodios anginosos ha empezado a aumentar. También puede ser de tipo acelerada, y este es cuando en el último mes yo tengo cuadros en los que el dolor empieza a aumentar. O sea, yo tenía anginas, pero en el último mes el dolor ha aumentado significativamente. También están las anginas post-infarto, y todas estas anginas inestables a mí me preocupan muchísimo.
Si no responden al tratamiento, si vienen acompañadas de signos de insuficiencia cardíaca, también me preocupan, ¿ok? Precisamente hablando sobre eso, la escala de Kille me va a permitir a mí ver el pronóstico de mi paciente. ¿Qué evalúo yo? ¿Qué tanta insuficiencia cardíaca tiene después de tener un infarto? Entonces en la clase 1 no tengo signos de insuficiencia cardíaca. Tiene un buen pronóstico porque solamente el 6% van a fallecer a los 5 años. ¿Verdad? El 94% van a estar bien. Ahora, en la fase 2 yo ya tengo crépitos o desertores basales y encuentro un tercer ruido cardíaco. En este caso yo tengo una insuficiencia cardíaca leve y ya las probabilidades de fallecer aumentan a los 16%. En la clase 3, ¿qué pasa? Yo tengo un franco edema agudo de pulmón, es una insuficiencia cardíaca grave y yo tengo 33% de probabilidades de fallecer en los próximos 5 años. Y en la 4, yo encuentro un paciente con un shock cardiogénico, es decir, hipotensión o signos de hipoperfusión periférica. ¿Qué es hipoperfusión periférica? Que no me llega sangre en mis tejidos más distales, mi piel fría, mis riñones que ya no orinan, por ejemplo. Y este paciente va a tener muy mal pronóstico. 75% de estos pacientes van a fallecer. Ahora, hay dos conceptos que yo quiero que dejemos claros: muerte súbita y paro cardíaco. Con el paro quiere decir que se interrumpió la función de mi miocardio, ¿verdad? Se detiene mi miocardio, se detiene por ende el flujo de los órganos vitales y puede ser por una arritmia, por ejemplo, ¿verdad? La persona pierde la conciencia, deja de respirar. Y la diferencia aquí es que en este caso, en el paro cardíaco, es potencialmente reversible si nosotros lo tratamos con reanimación. Pero la muerte súbita no es reversible. Es una muerte rápida que puede ser resultado de un paro cardíaco, ¿ok? No resuelto. Perdemos la función cardíaca, pero en este punto ya no es reversible. Antes de pasar al tratamiento, ¿qué laboratorios le pido yo a este paciente ustedes? Yo le voy a buscar glucosa en orina y microalbuminuria. ¿Por qué? Porque la glucosa en orina me va a orientar a diabetes y la microalbuminuria me va a orientar a enfermedad renal, ¿verdad? Pero ¿para qué me interesa a mí saber si estos pacientes tienen diabetes y enfermedad renal? Porque ambas me van a acelerar el proceso de la ateroesclerosis. ¿Qué otra cosa le mando a hacer a este paciente? Hemoglobina glicosilada, lípidos en sangre, obviamente, HDL, LDL, colesterol, rayos X de tórax para ver si hay cardiomegalia, prueba de esfuerzo, que habíamos hablado de eso, ¿verdad? No lo hago a un paciente que viene con una insuficiencia cardíaca no controlada, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente. Me da mal pronóstico acá si yo encuentro una bradicardia, por cierto, porque eso me indica que mi ventrículo ya no está funcionando. Ahora sí, hablemos de tratamiento. La estrella son los beta bloqueantes, tanto para la angina como para el infarto. El mecanismo de acción ya lo hemos visto en otras clases, pero para repasar, estos bloquean receptores beta adrenérgicos, sobre todo el beta 1 que se encuentra a nivel de corazón, y este me va a producir a mí una reducción de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad, ¿verdad? Y de la presión arterial. Si yo tengo baja mi frecuencia cardíaca, pues voy a tener menor demanda de oxígeno por ese corazón, va a estar bombeando menos fuerte. Esta es la intención, que el corazón me demande menos. En el caso de la angina estable, el paciente empieza a tolerar mejor el ejercicio, va a tener menos frecuencia en su crisis de angina, por ejemplo. Y en el caso del infarto va a reducir la mortalidad y la probabilidad de infartos posteriores y la aparición de posibles arritmias también. Algunos betabloqueantes, metoprolol, por ejemplo, que es común su uso postinfarto, atenolol, bisoprolol, que se utiliza bastante en insuficiencia cardíaca. Y el propanolol, que no se debería usar tanto porque no es selectivo, ¿verdad? Para beta 1 y para beta 2. ¿En qué pacientes yo no utilizo beta bloqueantes? Aquellos pacientes que tengan alteraciones hemodinámicas o bradicardia severa. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, este reduce todavía más la frecuencia del corazón. Y si ya tengo un bajo pulso, yo lo puedo incluso causarle un paro a ese paciente, ¿verdad? Ponerle demasiado lento ese corazón. Si el paciente tiene asma bronquial, tampoco lo utilizo porque me afecta receptores beta 2, produciendo un broncoespasmo. Por la misma razón, tampoco un paciente con EPOC, ¿verdad? El que tiene claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasoconstrictor, ¿verdad? O mejor dicho, bloquea la vasodilatación. Entonces no me conviene en estos pacientes. Tampoco en los que tengan angina de Prince-Metal. ¿Por qué?
porque ya dijimos que predomina la vasoconstricción. Y aquí más bien yo tengo un vasoespasmo, entonces estoy contribuyendo todavía más al vasoespasmo. ¿Qué uso en estas entonces? Nitratos, como isosorbide y nitroglicerina, y antagonistas de canales de calcio, como el verapamilo y el amlodipino. ¿Okay? Estos relajan el músculo liso vascular en las coronarias, reduciendo los espasmos. Todos estos 3 fármacos que acabamos de mencionar son los antianginosos porque me van a aliviar los síntomas, pero yo también necesito agregarle a este esquema algún tipo de fármaco que me permita prevenir eventos futuros. Ahí es donde entran, por ejemplo, los anticoagulantes, que yo lo doy en anginas inestables e infartos, es decir, todo lo agudo. Se lo doy por 7 días posteriores. Enoxaparina, por ejemplo, ¿verdad? Prevenir que ese paciente tenga otro evento trombótico. Antiagregantes, por ejemplo, la aspirina, para inhibir la agregación plaquetaria, reduciendo el riesgo de trombosis. También están las estatinas. Las estatinas se usan para las alteraciones del perfil lipídico, porque no solo bajan esos niveles de lípidos, sino que también estabilizan la placa. Y recordemos que el problema es la inestabilidad de la placa precisamente. Entonces, eso es lo que previenen, esa inestabilidad. Y los IECA y ARA2. El enalapril, por ejemplo, ¿verdad? Medicamentos que me van a mejorar a mí mi mortalidad y bajar mis niveles de presión arterial, ¿verdad? Disminuyendo así la progresión de la enfermedad del remodelado cardíaco. Todos estos son alternativas farmacológicas, pero yo también tengo angioplastía y cirugía de bypass, que ambos quieren restaurar el flujo que tenía en el miocardio. Se indica cuando no responden al tratamiento las anginas, por ejemplo, o postinfarto. En la angioplastía yo introduzco un catéter por vía femoral, por ejemplo, se infla un balón en la zona de la arteria que está estenosada y se implanta un stent. Un stent es una malla metálica para mantener ese vaso abierto, ¿verdad? La instalamos ahí de forma que esa parte del vaso no se vuelva a colapsar, y esa malla tiene fármacos que inhiben la proliferación celular en esa parte del vaso, ¿verdad? El problema con los stents es que si hay muchos vasos afectados, pues ya no se decide realizar ese procedimiento, solamente se utiliza cuando 1 o 2 vasos están afectados. Mientras que entonces, si el vaso tiene 3 vasos afectados, por ejemplo, nos iríamos por el bypass. Es una cirugía en la que se crea un bypass o un puente utilizando los vasos sanguíneos del paciente a manera de rodear obstrucciones que existan, ¿verdad? Obviamente tiene más riesgo porque es una cirugía mayor, requiere más recuperación, pero tiene menos riesgo de que el paciente llegue a requerir otro tipo de intervenciones. Siempre hablando de las intervenciones, tenemos 2 conceptos bien curiosos, que son el tiempo puerta-balón. Puerta-balón es el tiempo que pasa entre cuando el paciente entra al hospital hasta el momento en el que yo estoy inflando el balón para colocar el stent. Y según las guías internacionales, este tiempo debe de ser menor de 90 minutos. Idealmente, desde el momento en el que el paciente sintió la angina o el infarto, no deberían de pasar más de 120 minutos desde el dolor hasta el momento en el que yo inflo el balón. Pero obviamente no siempre sucede así, ¿verdad? Porque es importante, porque el tiempo es miocardio. Cada minuto que pasa yo pierdo tejido. Dijimos que a los 20 minutos el daño ya era irreversible. Entonces, ¿por qué aquí estoy hablando de 120 o 90 minutos? Porque el tiempo en el que yo cruzo el umbral de 2 a 3 horas, yo ya tengo una oclusión que ha estado ahí por esa cantidad de tiempo y la necrosis va a ser transmural. Yo quiero evitar esa necrosis transmural, ¿ok? Para evitar la disfunción del ventrículo. Porque una necrosis subendocárdica, pues el daño funcional no es tan significativo como en este paciente. Y el otro concepto es para la fibrinólisis. El tiempo puerta-aguja, ¿verdad? Que es cuando le pasamos el primer bolo de fibrinolíticos. Debería de ser menos de 30 minutos. Pero se ha visto que puede ser útil incluso hasta las 12 horas. Ya después de eso el beneficio se reduce bastante. Igual en lo del stent, ustedes idealmente, obviamente, 90 minutos, pero se puede realizar en las primeras 48 horas y presenta un buen grado de beneficios. Ya después, muy poco beneficio realmente. Ahora, ¿por qué es importante la fibrinólisis? Porque los primeros 30 minutos
Lo mismo, nosotros queremos perder la menor parte de miocardio posible. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuándo yo voy a hacer fibrinólisis? Porque ya dije cuándo hago angioplastía y cuándo hago bypass. Depende del número de vasos afectados. Pero ¿y la fibrinólisis qué ondas? La indicación es cuando yo no tengo acceso a un centro en el que yo pueda hacer una angioplastía. Entonces, yo no voy a llegar a tiempo. Y la idea es que yo le compre tiempo a ese paciente haciéndole la fibrinólisis y luego lo transfiero a un centro en el que sí le puedan realizar una angioplastía.